ni se te ocurra pedirnos que cancelemos nuestros planes otra vez. Tenemos estos boletos para el Tonión desde hace meses. Mi mamá gritó tan fuerte que su voz retumbó en mi habitación del hospital. Me quedé ahí, en shock, sosteniendo mi teléfono con las manos temblorosas. Era Nochebuena en el Centro Médico de Las Vegas. Solo estábamos mis gemelos de 2 años, Ethan y Emily, jugando en un rincón, y una enfermera llamada Valerie revisando mis signos vitales. El dolor en mi abdomen era insoportable, como si alguien me estuviera clavando un cuchillo y dándole vueltas. Pero lo que más me dolió fue la mirada fría de mi mamá a través de la videollamada. Me llamo Natasha Wilson, tengo 33 años y, desde que tengo memoria, siempre he sido la última opción en mi propia familia. Mi hermana menor, Jessica, siempre fue la niña de oro. Para mis papás, ella nunca hacía nada mal. En cambio, yo, ni siquiera podía conseguir que cuidaran a sus únicos nietos mientras me operaban de emergencia. Mi cirugía era urgente, los doctores encontraron una hemorragia interna provocada por complicaciones después de la muerte de mi esposo, hace 6 meses. Pero a mis papás solo les importaban sus boletos para el concierto y pasar la Navidad con Jessica. Cuando les pedí ayuda, después de agotar todas mis opciones, la respuesta de mi papá me hirió más que cualquier bisturí. Te estás convirtiendo en una verdadera molestia y una carga, Natasha. Ya estamos jubilados. Tenemos derecho a disfrutar nuestra vida sin tus problemas. Llevo 3 años apoyando económicamente a mis papás desde que se jubilaron antes de tiempo. Cada mes, sin falta, les mando $2,500 para ayudarles con su hipoteca y sus gastos. Incluso después de que James murió, seguí haciéndolo. Lo hice por amor, por responsabilidad, porque siempre creí que la familia debía apoyarse. ¡Qué ilusa fui! Mis lágrimas cayeron en silencio sobre la sábana del hospital. Valerie, la enfermera, me puso una mano en el hombro con suavidad. Tengo una amiga, Olivia. Es niñera profesional y se especializa en niños que han pasado por traumas. Déjame llamarla por ti. Su amabilidad contrastaba tanto con la indiferencia de mis papás. Mis gemelos eran demasiado pequeños para entender lo que estaba pasando. Ya habían perdido a su papá en un accidente. Y si algo salía mal en mi cirugía, podrían perderme a mí también. La idea me aterraba, pero aún más me aterraba dejarlos con personas que los veían como una carga. Con el dolor recorriendo mi cuerpo y la decepción aplastando mi corazón, tomé mi decisión. Sí, por favor, llámala. Sí, por favor, llámala. Le dije a Valerie, y con esas palabras empecé a cortar los lazos tóxicos con las personas que me criaron, pero que nunca me amaron de verdad. Cuando colgué el teléfono, una ola de recuerdos me invadió. Mi infancia estuvo llena de momentos en los que fui ignorada, mientras que Jessica recibía toda la atención. Cuando me gradué de la universidad con honores, mis papás apenas lo mencionaron. Lo único que les importaba ese fin de semana era que Jessica había salido en un comercial local. Cuando me casé con James, se quejaron de que la boda estaba demasiado lejos de su casa. Y cuando nacieron los gemelos, solo los visitaron una vez, diciendo que los bebés eran demasiado quisquillosos para su gusto. James siempre fue mi apoyo. Él entendía lo que era la decepción familiar porque llevaba años distanciado de su propio papá. Vamos a construir nuestra propia familia, una que sí sepa amar, me decía. Y lo hicimos. Creamos un hogar cálido, lleno de risas y amor. Pero hace 6 meses, un conductor ebrio me lo arrebató, dejándome sola para criar a nuestros hijos, mientras intentaba sobrellevar el dolor y la depresión. A pesar de todo, seguí apoyando a mis papás. Incluso les aumenté el dinero cuando me dijeron que la inflación los estaba afectando. Quería ser mejor que ellos, demostrarles que la familia debe apoyarse, pase lo que pase. ¡Qué ironía! Ahí estaba yo, con una hemorragia interna, tal vez muriendo, y ellos no podían faltar a un concierto para cuidar a mis hijos. Valerie volvió y me dijo que su amiga Olivia llegaría en 1 hora. Es increíble con los niños, me aseguró. Antes trabajaba con niños que han pasado por traumas en el hospital, ahora es niñera privada. ¿Cuánto va a costar esto?, pregunté preocupada. Las cuentas médicas ya se estaban acumulando porque el seguro de James tenía muchas limitaciones. No te preocupes por eso ahorita. Mejor enfoquémonos en prepararte para la cirugía. Pero yo sí estaba preocupada.
Pensé en los 2.500 pesos que tenía programados para enviarles a mis papás la próxima semana. Ese dinero podía ayudarme a pagar el cuidado de mis hijos. Y entonces, algo dentro de mí despertó. Una llama de amor propio que llevaba años apagada. Cuando Olivia llegó, era todo lo que Valeria había prometido, amable, profesional y con una conexión inmediata con los gemelos. Mientras el personal del hospital me preparaba para la cirugía, tomé una decisión. ¿Me puedes traer mi teléfono una vez más?, le pedí a Valeria con las manos temblorosas. Mandé 2 mensajes. El primero fue a mi banco. Cancelé todas las transferencias automáticas a la cuenta de mis papás. El segundo fue para ellos. No voy a seguir apoyándolos económicamente. Mis hijos y yo merecemos más que ser su última opción. No me vuelvan a contactar. Mientras me llevaban a la sala de operaciones, sentí algo inesperado, algo que no había sentido en mucho tiempo. A pesar del miedo y el dolor, sentí libertad. La cirugía fue un éxito, pero me dejó más débil de lo esperado. Pasé 5 días en el hospital, entrando y saliendo de la conciencia. Estaba agradecida con Olivia. No solo se quedó con los gemelos en mi habitación del hospital durante el día, sino que también los llevaba a mi departamento por las noches. En uno de mis momentos más lúcidos, noté que mi teléfono parpadeaba con notificaciones. 27 llamadas perdidas y un montón de mensajes de texto de mis papás y de Jessica. La mayoría de los mensajes seguían el mismo patrón de siempre, primero confusión, luego enojo y después súplicas desesperadas por el dinero de su hipoteca. Ni una sola vez preguntaron cómo había salido mi cirugía o si los gemelos estaban bien. El último mensaje de mi papá fue el peor. No puedes simplemente cortarnos así. Tenemos un crucero planeado para el próximo mes y los boletos no son reembolsables. Ni siquiera les importaba. Los mensajes de Jessica eran diferentes. Ella parecía genuinamente confundida. Mamá y papá me dijeron que solo te iban a hacer un procedimiento menor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están tan desesperados por dinero? Ahí me di cuenta. Mis papás le habían mentido a Jessica. Le ocultaron la gravedad de mi cirugía para justificar su decisión de irse al concierto en lugar de cuidar a sus nietos. Decidí decirle la verdad y le mandé la historia completa. Aún estaba aturdida por la medicina, pero lo hice. Su respuesta llegó rápido. Dios mío, Natasha, no tenía idea de que era una cirugía de emergencia. Me dijeron que estabas exagerando por un chequeo de rutina. Si lo hubiera sabido, habría visto a los gemelos. Lo siento mucho. Le creí. Jessica no era cruel. Solo había crecido en un ambiente donde le enseñaron que ella siempre era la prioridad. Tal vez esto la ayudaría a ver a nuestros papás como realmente eran. Cuando me dieron el alta, ya tenía varias decisiones tomadas. Primero, contraté a Olivia de forma parcial para que me ayudara con los gemelos mientras me recuperaba. Segundo, contacté a un abogado para hacer un testamento y asegurarme de que, si algo me pasaba, un amigo de confianza sería el tutor de mis hijos. Definitivamente no mis papás. Tercero, bloqueé los números de mis papás. Solo dejé abierto el contacto con Jessica, pero con límites, hasta estar segura de su sinceridad. Las implicaciones económicas de mi decisión eran grandes. Los 2.500 pesos que les enviaba a mis papás cada mes representaban casi 1/3 de mis ingresos como diseñadora gráfica. Sin esa carga, podía pagar un buen cuidado infantil y hasta empezar a reconstruir mi fondo de emergencia, que se había agotado después de la muerte de James. Esa noche, mientras descansaba en mi propia cama y los gemelos dormían tranquilos en su cuarto, sentí un revoltijo de emociones. Había culpa, ese sentimiento profundo de que tal vez estaba mal por ponerme a mí y a mis hijos primero. Había miedo, porque me esperaba una recuperación difícil mientras cuidaba a 2 niños pequeños. Pero también había algo nuevo, una sensación de respeto por mí misma. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jessica. Acabo de pelear con mamá y papá por la forma en que te trataron. Me quedaré en un hotel esta noche. ¿Podemos hablar mañana? Tal vez, no estaba completamente sola. 2 semanas después de la cirugía, poco a poco iba recuperando fuerzas. La herida aún dolía cuando me movía demasiado rápido, pero cada día mejoraba. Olivia había sido una bendición, llegando cada mañana para ayudarme con los gemelos mientras trabajaba desde casa.
Mis clientes de diseño gráfico habían sido sorprendentemente comprensivos con mi disponibilidad limitada, y estaba muy agradecida de poder trabajar desde casa para estar cerca de mis hijos. Jessica había venido a visitarnos 2 veces. Traía comida saludable y pasaba tiempo con los gemelos. Al principio nuestras conversaciones eran algo incómodas, pero poco a poco empezó a abrirse conmigo sobre su propia experiencia con nuestros papás. Siempre hicieron parecer que eras tú quien quería alejarse de la familia, admitió una noche mientras veíamos a los gemelos jugar. Nunca me di cuenta de que en realidad ellos te estaban alejando. Por primera vez, estaba viendo otro lado de mi hermana, uno que había estado oculto bajo años de manipulación de nuestros padres. Todavía no estaba lista para confiar completamente en ella, pero apreciaba que hiciera el intento. Y entonces llegó lo que en el fondo había estado esperando. Alguien tocó la puerta. Miré por la mirilla y vi a mis papás parados en el pasillo. Mi mamá sostenía su bolsa de diseñador con nerviosismo, mientras mi papá tenía los brazos cruzados, con la misma impaciencia de siempre marcada en su rostro. Dudé un segundo, sintiendo los latidos en mi pecho, antes de abrir la puerta lo justo para poder hablar. ¿Qué quieren?, pregunté, con una firmeza en mi voz que me sorprendió. Natasha, cariño, hemos estado tan preocupados, empezó mi mamá con su tono empalagoso, lo cual de inmediato encendió mis alarmas. No has respondido nuestras llamadas y necesitábamos asegurarnos de que tú y los gemelos estuvieran bien. ¿Estamos bien?, respondí seca. Si eso es todo. No es todo, interrumpió mi papá, empujando ligeramente la puerta. Necesitamos hablar de esta ridícula situación financiera. El banco nos llamó por el pago de la hipoteca y tuvimos que usar nuestros ahorros del crucero para cubrirlo. La audacia era impresionante. Ni una sola pregunta sobre mi recuperación. Ni una sola palabra sobre sus nietos. Solo exigencias sobre dinero. Les dije que iba a cortar todo apoyo financiero, dije sin rodeos. Lo decía en serio. Pero, cariño, mi mamá suplicó, su voz subiendo de tono. Hemos llegado a depender de ese dinero. Tu papá y yo ajustamos nuestro estilo de vida contando con tu compromiso de ayudarnos. ¿Mi compromiso?, repetí, sin poder creer lo que estaba escuchando. No era un compromiso, era culpa y obligación. Mientras yo pagaba sus lujos, ustedes ni siquiera pudieron cuidar a sus nietos cuando me operaron de emergencia. El rostro de mi papá se endureció. Eso no es justo, Natasha. Teníamos planes. ¿Planes más importantes que la seguridad de mis hijos? ¿Más importantes que mi vida?, espeté, sintiendo la ira subir dentro de mí. ¿Sabes lo que me dijo el doctor? Que existía la posibilidad de que no sobreviviera a esa cirugía. ¿Se molestaron en preguntar? Su silencio fue suficiente respuesta. Cometimos un error, susurró mi mamá dramáticamente. ¿De verdad vas a castigarnos así? No es un castigo, mamá. Es una consecuencia. Sentí una calma extraña apoderarse de mí. He pasado toda mi vida buscando su aprobación y apoyo, y en mi momento de mayor necesidad, prefirieron irse a ver a Elton John en lugar de ayudarme. Somos tus padres, intervino mi papá, su tono exigiendo respeto. Y yo también soy madre, repliqué. Y nunca trataría a Isen y Emily como ustedes me han tratado a mí. Justo en ese momento, Emily apareció en la puerta, abrazando su jirafa de peluche. Mi mamá cambió de táctica al instante. Ahí está mi preciosa nieta. Canturreó, agachándose un poco. La abuela trajo regalos. Emily, que no estaba familiarizada con ellos, se alejó de inmediato y me miró con incertidumbre. Creo que deberían irse, dije en voz baja. Si algún día estoy lista para hablar, yo los contactaré. Pero, el dinero, empezó a decir mi papá. Ya no es asunto suyo. Y sin más, cerré la puerta. Pero no se rindieron tan fácil. A la mañana siguiente, volvieron con refuerzos. Mi tía Patty, la hermana de mi mamá, estaba con ellos. Ella siempre se había querido poner en el papel de pacificadora de la familia. Natasha, cariño, seamos razonables, suplicó desde el otro lado de la puerta, que no me molesté en abrir. Tus papás la están pasando muy mal sin tu ayuda. Manejaron sus finanzas durante décadas sin mí, respondí sin abrir la puerta.
Decidieron jubilarse temprano, sabiendo que no tenían ahorros suficientes. Lo hicimos porque prometiste ayudarnos, interrumpió mi mamá, su voz temblando. Tuvimos que cancelar nuestro crucero, y ahora podríamos perder la casa. Sus intentos de manipulación ya no funcionaban. Por años me mantuvieron atrapada en un sentimiento de culpa. Pero ya no. ¿Cuándo les había prometido mantenerlos de por vida? Solo había aceptado ayudar por un tiempo, cuando recién se jubilaron. Pero de alguna manera, eso se había convertido en un arreglo permanente que ellos esperaban que siguiera. Mamá, papá, me estoy recuperando de una cirugía mayor y cuidando a 2 niños pequeños. Esta conversación terminó, dije con firmeza antes de alejarme de la puerta, ignorando sus golpes y súplicas. Más tarde ese día, recibí un correo grupal de mi papá, dirigido a toda la familia extendida. En él, contaba cómo los había abandonado en su momento de necesidad, después de que ellos lo habían dado todo por mí. Convenientemente, omitió el pequeño detalle de que se negaron a ayudar con los gemelos durante mi cirugía de emergencia. En su versión, yo era una hija ingrata que los había cortado sin motivo alguno. Pero no contaban con la reacción de los demás. Mi primo Michael, que vive cerca de mis papás, respondió al grupo sin rodeos. Tío Robert, ¿no acabas de comprar un barco nuevo el mes pasado? Y tía Diana, ¿no era esa una pulsera nueva de diamantes que mostraste en Acción de Gracias? Otros miembros de la familia empezaron a opinar. Varios me mandaron mensajes privados, pidiendo la historia completa. Incluso la tía Patty me llamó directamente después de enterarse de la verdad. No tenía idea de tu cirugía, admitió. Me dijeron que solo estabas exagerando un procedimiento de rutina para castigarlos económicamente. Mientras tanto, Jessica ya estaba completamente de mi lado después de ver con sus propios ojos el comportamiento de nuestros padres. Me ayudó a escribir una respuesta breve y clara al correo familiar. Hace poco me sometí a una cirugía de emergencia con un riesgo significativo de complicaciones. Mis padres se negaron a cuidar a mis hijos en ese tiempo porque tenían boletos para un concierto. Ahora estoy enfocada en recuperarme y en cuidar a mis gemelos sin estrés adicional. El apoyo que recibí después fue abrumador. La esposa de Michael me llevó comida casera. Un primo segundo, que apenas conocía, se ofreció a cuidar a los gemelos gratis unas horas a la semana. Jessica empezó a pasar los fines de semana en mi departamento, conociendo a su sobrina y sobrino, mientras me ayudaba con mi recuperación. Y lo más inesperado, Valerie, la enfermera del hospital, me conectó con un grupo de apoyo para padres jóvenes viudos. Su primera reunión fue por Zoom, lo cual me permitió participar desde casa. Por primera vez desde que James murió, sentí que realmente me comprendían. Estas personas habían pasado por lo mismo que yo. Mientras mi vida empezaba a mejorar, la de mis papás se desmoronaba rápidamente. Resultó que si estaban viviendo muy por encima de sus posibilidades, confiando en mi dinero para mantener su estilo de vida de viajes y lujos. Jessica investigó y descubrió que habían sacado una segunda hipoteca sobre su casa hace un año para comprar el barco, asumiendo que yo seguiría pagando su hipoteca principal indefinidamente. Nos han mentido a todos, dijo Jessica, sorprendida, después de revisar sus finanzas a petición de ellos. No están en la ruina, solo gastan demasiado. Estarían bien si vendieran el barco y su tiempo compartido de vacaciones. Sus mensajes y llamadas eran cada vez más desesperados. Pero con cada día que pasaba, su control sobre mí se debilitaba. De entre las cenizas de su traición, estaba construyendo algo nuevo. Una red de apoyo real, basada en el cariño mutuo, y no en la obligación. Un mes después de mi cirugía, llegó un giro inesperado. Jessica me llamó, su voz era una mezcla de preocupación y exasperación. Nuestros padres están en modo de pánico. Recibieron un aviso de ejecución hipotecaria. ¿Qué? Pregunté, rebotando a Emily en mis rodillas mientras Isen dormía la siesta. El banco les dio 60 días para ponerse al corriente o perderán la casa. Fruncí el ceño. ¿Y qué pasó con sus fondos de jubilación? Jessica suspiró. Gastaron parte en el barco y lo demás lo invirtieron en un negocio que el amigo golfista de papá les recomendó. Perdieron casi todo. Hubo un silencio. No te estoy diciendo que los ayudes, Natasha. Solo pensé que debía saberlo. Más tarde esa noche, me llegaron mensajes de texto de ambos.
Ya no fingían preocuparse por mi bienestar. Ahora solo rogaban dinero. El mensaje de mi mamá fue el más revelador. Nunca pensamos que realmente nos cortarías. Asumimos que solo estabas enojada y que volverías a mandarnos dinero en una semana o dos. Su descaro me hirió más de lo que esperaba. Toda mi vida había puesto sus necesidades antes que las mías. Toda mi vida había soportado su maltrato. Y ahora me daba cuenta de algo devastador: nunca me habían respetado en lo absoluto. Mientras tanto, mi propia vida seguía transformándose en formas que nunca imaginé. El grupo de apoyo se convirtió en un salvavidas, conectándome con otros padres en situaciones similares. Fue ahí donde conocí a Diana. Un agente de bienes raíces, cuyo esposo había muerto de cáncer hace 2 años, dejándola con un hijo de 3, me ayudó a ver opciones que nunca había considerado. Por ejemplo, vender mi departamento demasiado pequeño y usar ese dinero para mudarme a un vecindario más accesible, con mejores opciones de guardería. También había empezado un negocio pequeño diseñando sitios web conmemorativos, inspirados en el que hice para James. Varios miembros de mi grupo de apoyo me encargaron uno, y la recomendación de boca en boca empezó a crecer. Por primera vez desde que enviudé, sentí que tenía un propósito más allá de solo sobrevivir. El contraste entre mi crecimiento y la caída de mis padres no podía ser más evidente. Se presentaron sin avisar en mi departamento otra vez. Esta vez traían una hoja de cálculo detallando todas sus deudas. Necesitamos 144,000 pesos para ponernos al corriente con la hipoteca y evitar la ejecución, dijo mi papá. Su tono, antes autoritario, ahora estaba teñido de desesperación. Los invité a pasar, pero no por obligación. Era más bien curiosidad. Quería escuchar su versión ahora que finalmente enfrentaban las consecuencias de sus decisiones. Me crucé de brazos. ¿Y por qué no venden el barco? Les hice un gesto para que se sentaran en mi pequeña mesa de comedor. Tuvimos que venderlo con pérdida, protestó mi papá. Y el tiempo compartido, hemos intentado venderlo, pero el mercado está terrible, se apresuró a añadir mi mamá. Hizo una pausa y luego soltó. Además, esos son nuestros lujos de jubilación. Casi me reí de lo absurdo. Lujos que no pueden costearse. Mi papá endureció la voz. Podríamos pagarlos con tu ayuda. Es lo menos que puedes hacer después de todo lo que hemos hecho por ti. Le sostuve la mirada. ¿Y qué han hecho exactamente por mí? Pregunté en voz baja. Silencio. Mi pregunta quedó flotando en el aire como un desafío. En ese momento, los gemelos entraron a la sala. Ethan traía su camioneta favorita en la mano y Emily balbuceaba feliz. Mis padres cambiaron instantáneamente. Ahí están nuestros preciosos bebés, exclamó mi mamá con ternura, extendiendo los brazos hacia Emily. Mi hija se escondió detrás de mis piernas. Ellos no los conocen, dije simplemente. ¿Los han visto qué, 3 veces en sus vidas? Ellos eligieron no involucrarse. Eso no es justo, Natasha, protestó mi papá. Somos gente ocupada. ¿Demasiado ocupados para sus únicos nietos? ¿Demasiado ocupados para ayudar a su hija después de una cirugía de emergencia? Hice una pausa y añadí. Pero no demasiado ocupados para venir a pedirme dinero. Eso dice todo sobre sus prioridades. El rostro de mi mamá se arrugó. ¿Era emoción genuina? ¿O una manipulación calculada? Ya no podía decirlo con certeza. Sin tu ayuda, lo perderemos todo, susurró. Respiré hondo y respondí con firmeza. Yo perdí a mi esposo. Mis hijos perdieron a su padre. Pero sobrevivimos. Ustedes también lo harán. 3 meses después de mi cirugía, mis padres enfrentaron lo inevitable. Tuvieron que vender la casa para evitar la ejecución hipotecaria. Jessica me mantenía informada, aunque yo mantuve mi distancia. Al final, encontraron un departamento modesto, mucho más pequeño que su propiedad de 400 metros cuadrados frente al lago. Mi papá vendió su barco a regañadientes con pérdida. También se deshicieron del tiempo compartido, aunque solo recuperaron una fracción de lo que habían pagado. En una de sus visitas semanales, Jessica me actualizó. ¿En serio? Te están culpando de su crisis financiera frente a todo el mundo. ¿Qué dicen ahora?
Pregunté, sin mucho interés. Que los abandonaste después de prometerles apoyo de por vida. Me reí por lo bajo. Déjalos hablar. Para mi sorpresa, me sentía despreocupada. La verdad habla por sí sola. Y así fue. Mi familia extendida se puso de mi lado. Cuando conocieron la historia completa, incluso la hermana de mi papá, que siempre había estado de su lado en cualquier pleito familiar, me llamó para apoyarme después de enterarse de que se negaron a ayudarme durante mi cirugía. Mientras tanto, mi vida había cambiado para bien. Diana, de mi grupo de apoyo, me ayudó a encontrar y comprar una casita de 3 habitaciones en un vecindario tranquilo. El pago de la hipoteca era menor que el alquiler de mi departamento, y por primera vez en sus vidas, los gemelos tenían un patio trasero donde jugar. Mi negocio de diseño de sitios web conmemorativos había crecido tanto que pude dejar la mayoría de mis clientes de diseño gráfico y enfocarme en lo que realmente me llenaba. Olivia seguía ayudando con los niños 3 días a la semana, pero ajusté mis horarios para pasar más tiempo con Isen y Emily. Pero lo más importante, había encontrado una comunidad. Cuando nos mudamos, los vecinos nos llevaron comida, mi grupo de apoyo organizó citas de juego para los niños, y Jessica pasó de ser una competidora por la atención de nuestros padres a una verdadera hermana. Incluso Valerie, del hospital, venía a visitarnos con sus hijos de vez en cuando. Había perdido a mi esposo. Me había alejado de mis padres. Y, sin embargo, nunca me había sentido menos sola. 6 meses después de mi cirugía, recibí una carta. Una carta de verdad, escrita a mano. De mi mamá. Casi la tiré sin abrir. Pero la curiosidad me ganó. Por dentro, encontré algo que nunca antes había visto en ella. Una disculpa genuina. He tenido tiempo para reflexionar sobre mi comportamiento. Verte construir una vida sin nuestra ayuda me obligó a enfrentar algunas verdades dolorosas sobre mí. Como madre, sentía celos de tu independencia, de tu resiliencia. Me molestaba que no parecieras necesitarme, de la misma forma en que yo necesitaba a mi mamá. Pero ahora veo que sí me necesitabas. Solo que no de la manera en que yo quería sentirme necesitada. Cuando nos pediste que cuidáramos a los gemelos durante tu cirugía, estabas confiando en nosotros, y te fallamos por completo. Lo siento mucho. La carta continuaba, explicando cómo habían reestructurado sus finanzas. Mi papá tomó un trabajo de medio tiempo en una ferretería. Vendieron la mayoría de sus lujos y, por primera vez en décadas, vivían modestamente. No pedía dinero. Ni siquiera pedía perdón. Solo quería que reconociera su disculpa. Le mostré la carta a Jessica. Ella estaba escéptica. Han estado hablando de escribirte desde hace semanas, me dijo. Papá estaba en contra al principio, pero creo que hasta él está empezando a ver las cosas diferente. Me frunció el ceño antes de añadir. Especialmente después de su susto del corazón el mes pasado. Me tensé sin querer. ¿Susto del corazón? Solo fue presión alta y dolores en el pecho, pero lo asustó. Ahora está tomando medicamento y, por primera vez, realmente sigue las órdenes del doctor. Jessica suspiró. Creo que enfrentar su mortalidad lo ha humillado un poco. No supe qué responder. No estaba lista para contestar la carta. Necesitaba tiempo para procesarlo. ¿Era un remordimiento genuino? ¿O solo otra táctica de manipulación? ¿Realmente habían cambiado? ¿O solo estaban ajustando su estrategia? Esa noche, saqué viejas fotos familiares por primera vez desde que corté lazos con ellos. Detrás de las caras sonrientes, vi patrones que antes no había notado. Mis padres siempre fueron actores interpretando el papel de padres perfectos, pero en realidad, solo servían sus propias necesidades. Un año después de mi cirugía, acepté verlos. Nos encontramos en un café tranquilo, cerca de mi nuevo hogar. Cuando entraron, apenas los reconocí. Mi papá se veía más pequeño. Ya no tenía esa postura confiada de antes. Mi mamá había cambiado su ropa de diseñador por un atuendo sencillo y práctico. Los gemelos se quedaron con Jessica esa tarde. No estaba lista para un reencuentro familiar. Nos sentamos en un silencio incómodo. Hasta que mi papá hizo algo que jamás hubiera imaginado. Lloró. He sido un mal padre, dijo, con la voz quebrada.
y un peor abuelo. Se limpió los ojos. No espero que me perdones. Pero quiero que sepas que ahora lo veo. Que fuimos egoístas. Mi mamá extendió una mano sobre la mesa, sin tocar la mía, pero como si intentara alcanzarme. Llevamos meses en terapia familiar, explicó. Fue idea de Jessica. Puso los ojos en blanco. Nos resistimos al principio, pero ha sido transformador. No respondí de inmediato. No iba a apresurarme a perdonarlos. Ni a prometerles algo que no estaba segura de poder cumplir. Pero les mostré fotos de los gemelos. Les conté sobre nuestra vida ahora. Y por primera vez, escucharon sin interrumpir. Sin hacerlo sobre ellos mismos. Cuando nos despedimos, mi papá dudó antes de preguntar. ¿Crees que algún día podamos conocer a nuestros nietos? Lo pensé bien antes de responder. Eso depende de sus acciones, no de sus palabras. Hice una pausa. Si realmente están comprometidos a cambiar, podemos empezar con visitas cortas y supervisadas. Pero entiendan esto. Mis hijos solo tendrán relación con personas que respeten a su madre. Cuando me alejé, no sentí la culpa aplastante de antes. Ni el resentimiento ardiente que había definido nuestra relación por tanto tiempo. Solo sentí algo nuevo. Paz. La certeza de que sabía mi valor. De que había aprendido a poner límites. Y que esta vez, los haría respetar. Si mis padres realmente podían cambiar, aún estaba por verse. Pero yo ya lo había hecho. De una hija desesperada por aprobación, a una madre fuerte, clara y sin miedo a defender lo que es suyo.